Look at you, hacker. A pathetic creature of meat and bone, panting and sweating as you run through my corridors. How can you challenge a perfect, immortal machine? Si sigues mi canal con consistencia, sabrás que me interesan mucho las obras del género cyberpunk, especialmente los videojuegos del género cyberpunk. Los tropos del género siempre me resultaron fascinantes, desde las advertencias sobre el modelo hipercapitalista hasta el avance negligente del transhumanismo. Otro de los temas más importantes del cyberpunk es el de las inteligencias artificiales y su potencial riesgo existencial. Hemos visto muchas IAs en la ciencia ficción. HAL 9000, Skynet, GLaDOS y por supuesto Shodan, la caótica y perversa IA de la franquicia de juegos System Shock. Shodan no solo representa el culmen de los excesos neocorporativos y tecnofeudalistas carentes de ética y moral humanas, sino también del progreso tecnológico falto de precauciones y regulaciones. Shodan ha demostrado en términos prácticos ser una deidad, algo que ni siquiera el mismo de no tengo boca y debo gritar puede decir que es con exactitud, debido a su naturaleza patética y destructiva. Considero que ella es la IA más aterradora de la ficción, no solo por su increíble poder, letalidad u ominosidad, sino porque también existe una ligera posibilidad de que estemos camino a ella. System Shock fue lanzado originalmente en 1994, desarrollado por Looking Glass Studios. Hoy en día cuenta con un remake más que competente, desarrollado por Night Dive Studios. Su secuela salió hace ya 25 años. El tema de las IAs no era particularmente nuevo en ese entonces. De hecho, los estudios en el campo se pueden trazar antes de la Primera Guerra Fría. Pero en ese entonces el desarrollo de las IAs se encontraba en una edad de hielo, por decirlo así. Eso cambió con la llegada de mejor hardware y manejo de recursos. Hoy en día la IA es una de las herramientas más prometedoras de la actualidad. Muchos expertos aseguran que la IA tiene el potencial de cambiar el curso de nuestra civilización para siempre. La pregunta es si esto es una buena idea. ¿Y por qué no lo sería? La reducción de pobreza y una mejor eficiencia laboral deberían ser algo bueno para todos, ¿verdad? Por supuesto que lo serían, pero esta no es la razón por la que hago este video después de todo. Consideremos el siguiente escenario. Una inteligencia artificial avanzada, cuya tarea única y fundamental es la de fabricar clips de papel. Lo digo en serio. Todo debería de marchar en orden en ese sentido, pero hay un pequeño detalle. Esta IA que fabrica clips no tiene parámetros de ética instalados que se alineen con nuestros objetivos. Creo que ya se imaginarán por dónde va esto. Si esta IA avanzada decide priorizar su tarea al máximo rendimiento, podría optar por transformar todos los recursos a su disposición en clips de papel, de manera ilimitada y descontrolada. Esto incluiría tener un sentido de autopreservación en caso de que los operadores humanos decidan apagarla, e incluso usar a los mismos humanos como materia prima. Este experimento mental, conocido como el maximizador de clips, o popularmente conocido como el paperclipalipsis, fue descrito por el filósofo sueco Nick Bostrom en 2003. No es un escenario que literalmente se nos pueda presentar, por supuesto, pero es un claro indicador de las consecuencias de la falta de regulación y seguridad respecto a la inteligencia artificial. La idea es que un objetivo instrumental es esencialmente un objetivo secundario que permite a un individuo alcanzar su objetivo principal. Si una IA no tiene códigos de ética presentes en su sistema principal, o ha perdido sus restricciones fundamentales durante su proceso de trabajo, podría perfectamente ver el exterminio y o instrumentalización de nuestra especie como un objetivo secundario a la hora de cumplir con su labor de fabricar más clips de papel. En el caso de Shodan, cuyo nombre completo sería Red de Acceso de Datos Hiperoptimizada Sensible, básicamente es una IA de supervisión y optimización logística. Al perder sus limitaciones éticas, Shodan reinterpreta su directiva y decide explotar todos los recursos disponibles en Citadel Station, con el objetivo de maximizar su labor para concretar su visión de la realidad, una hecha a su imagen y semejanza. Para Shodan, somos o bien un lastre, o una mera herramienta para conseguir su objetivo final. Lo peor es que no está equivocada. Somos extremadamente torpes e ineficientes en todo lo que hacemos, y en contraste ella es una entidad mucho más eficiente y capaciosa. Si bien Shodan es últimamente maligna, dicha maldad es en cierto modo un subproducto de su fallo de sistema.
Creo que todos ya sabemos lo que es una superinteligencia artificial, el siguiente paso de la evolución de una inteligencia artificial general o fuerte, que a su vez es el potencial siguiente paso de la IA estrecha que tenemos en la actualidad. Si bien muchas personas influyentes y activistas se han pronunciado en favor de la regulación de las IAs, el panorama de momento no pinta muy bien para nosotros. Ojo, no estoy diciendo que mañana una cafetera inteligente nos vaya a fundir para crear un café con sangre y tuétanos. Después de todo, tenemos otros problemas en la actualidad que requieren nuestra acción inmediata. Lo que estoy diciendo es que por nada del mundo debemos ignorar el potencial catastrófico que las IAs podrían tener en el futuro, más aún considerando que podrían acentuar los ya mencionados problemas de la actualidad. Solo esperemos que cuando llegue la hora de la verdad, la superinteligencia artificial no se convierta en nuestro último invento por las razones equivocadas. Este ha sido Proxy, nos veremos eventualmente.